el cambio, el cambio también es económico, naturalmente, o es sobre todo económico. La economía que vamos a vivir seguramente dentro de 30 años no va a tener nada que ver con la que estamos viviendo ahora, ni la internacional ni la nacional. Y aquí, pues claro, los bancos juegan un papel fundamental. Yo ya lo he dicho algunas veces en esta pantalla, ante esta pantalla, llevo exactamente 4 años y medio sin tocar un billete de banco, sin tocarlo, porque a mí, yo soy muy obediente. Me dijo el gobierno cuando la pandemia que era mejor no andar manipulando el dinero y no he manipulado desde entonces ni un solo billete. Esto ya es un cambio, ¿verdad? Hay fusiones, hay un panorama internacional que es diferente. No es un tema fácil para la gente de la calle, para mí, por ejemplo, que soy gente de la calle, pero procuro hablar con la gente, como siempre, que más sabe. Y hoy tenemos aquí a alguien que sabe mucho, mucho. Nada menos que el responsable del servicio de estudios del Banco Santander, Juan Cerruti. Hola Juan, ¿cómo estamos? Hola Fernando, ¿qué tal? Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. La verdad que muy contento de tener este espacio para charlar un rato contigo. ¿A dónde vamos, Juan? Bueno, qué buena pregunta. Esto para empezar a hablar, una pregunta concreta, ¿a dónde vamos? Fernando, me haces acordar un dicho que no me acuerdo de quién, creo que es autor anónimo, que dice: predecir es difícil y en particular sobre el futuro. A eso nos dedicamos un poco los economistas. Eh, pero bueno, yo te diría, mi respuesta inicial es: no lo sé, pero sé cuáles son las tendencias que van a moldear el futuro, o creemos saber cuáles son las tendencias que van a moldear ese futuro. Y te diría, Fernando, si me dejas, que hay tres grandes tendencias que creemos en Banco Santander que van a moldear el futuro y a las cuales como banco nos estamos preparando, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como banco también nos vamos a adaptar de acuerdo a lo que vaya pasando con nuestros consumidores, con nuestros clientes, con lo cual nosotros tenemos la función de tratar de hacerles la vida más fácil. En el Banco Santander decimos ayudarlos a prosperar en función de lo que les vaya pasando en la vida. Y yo te diría que pensando con una visión de mediano y largo plazo, me quedaría con tres grandes tendencias que van a ocurrir. Primero, el cambio tecnológico y con todas las implicancias que va a tener el cambio tecnológico. Hoy está muy de moda la inteligencia artificial, pero no es solo la inteligencia artificial, machine learning, un montón de cosas que hay dando vueltas. Segundo, el cambio climático, que más temprano que tarde nos va a impactar a todos, va a impactar a nuestros clientes, nos va a impactar como banco en términos de riesgos, en términos de productos, etcétera. Y tercero, y muy importante también, la demografía. La demografía está cambiando, el envejecimiento de la población, las migraciones, su impacto en los sistemas de pensiones, etcétera. Entonces, resumiendo esta primera pregunta, lo que podemos ver del futuro es que seguramente va a estar cruzado por estas tres tendencias. Y la responsabilidad que tenemos como banco es ir preparándonos para que nuestros clientes puedan transitar con los mejores productos, con las necesidades que tengan cubiertas por parte del banco, la mayor parte posible, y hacer todo lo que está en nuestra parte para como banco poder estar a la altura de las circunstancias en ese futuro que nos viene. El consumidor, como tú le llamas, Juan, ¿se fía de los bancos hoy? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Vos sabés que nos pasa algo particular, si me permitís. Eh, Cuando se le pregunta al consumidor por el sector en general, y esto es una realidad, no salimos muy bien en la foto. Por el sector. Cuando se le pregunta al consumidor por su banco, salimos muy bien en la foto. ¿Entendés lo que quiero decir? Si se le pregunta por el banco Perfectamente. A, por Santander, a mí me gusta el servicio que me da el Santander, es un banco sólido, me da servicio, me ofrece producto, etcétera. Santander como banco X, como banco Y. Ahora, cuando se pregunta cuál sector, bueno, no. Yo creo que ahí hay un poco de un doble sentido. Cada uno, por supuesto, hay casos y casos y los bancos tienen mucha cantidad de clientes, pero cada uno tenemos una relación con un banco que dista un poco del concepto general que tenemos cuando hablamos. La verdad es que los bancos tienen un rol que a veces no es el rol que más luce, pero es un rol fundamental. El banco es el que está atrás
de todo lo que implica en la economía incrementar la capacidad productiva. Y para crecer necesitamos incrementar la capacidad productiva. El banco se está entre aquel que tiene ahorros excedentes porque pudo ahorrar o porque recibió una herencia y quiere invertirlo, y aquel que tiene buenas ideas pero le falta dinero. Bueno, el banco es el que los conecta, el que hace de intermediación. Entonces, lo pongo en otros términos, tienen un rol fundamental para que las sociedades prosperen, ¿no? Eh, Así que creo que los bancos hacen su trabajo, ¿no? Y de nuevo, que hay una especie de doble estándar con respecto a la reputación de los bancos. Vamos a empezar por el presente y luego ya iremos avanzando un poco hacia el futuro, si te parece, Juan. Ahora mismo estamos bien, como dicen los gobiernos, o este gobierno nuestro, o estamos mal, como muy mal, al borde de la ruina, como dicen las oposiciones o esta oposición nuestra. ¿Está la botella medio llena, medio vacía, o completamente llena o completamente vacía, como dicen nuestros extremistas analistas? Bueno, la economía es un estado de espíritu. Ese estado de espíritu va bien, lo decía Galbraith, no lo digo yo. ¿Ese estado de espíritu va bien o va mal? Mira, empiezo desde el mundo y voy a España, que creo que es donde te querés referir principalmente. En el mundo pasó algo muy importante, que yo a veces creo que como las cosas van relativamente bien, lo soslayamos. En el mundo tuvo en el año 2022 la mayor inflación en 40 años, prácticamente en todas las regiones. Producto primero de la pandemia y después de la guerra en Ucrania. Eso generó la mayor inflación en 40 años. Los bancos centrales entre el 2022 y 2023 subieron tipos como nunca lo habíamos visto antes, no por la magnitud de la subida de tipos, sino porque nunca habíamos visto tantos bancos centrales subiendo tipos al mismo tiempo. 8 de cada 10 bancos centrales subieron los tipos, el mayor endurecimiento monetario de la historia. Si yo le preguntaba, yo soy docente universitario, a un alumno mío, ¿qué iba a pasar después del mayor endurecimiento monetario de la historia? Si alguno me decía que me decía algo distinto, aquí vamos a tener una recesión, lo desaprobaba. Y la verdad es que no la tuvimos. La verdad es que el mundo nos sorprendió positivamente. Ocurrió, los economistas llamamos un aterrizaje suave. ¿Qué es un aterrizaje suave? Cuando los bancos centrales suben los tipos y no rompen la economía, no hacen entrar en una recesión a la economía. El aterrizaje suave es muy fácil de decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Y de momento ocurrió. ¿Por qué ocurrió? La verdad, Fernando, no nos daría el programa para qué, pero quedémonos con algunas ideas. Entre ellas ocurrió porque lo que nos sorprendió positivamente fueron los mercados laborales. Te doy un dato, Fernando, 2 de cada 3 países en los que está Santander están a niveles de pleno empleo o cerca de pleno empleo, pese a esa subida de tipos de interés. Y ahí adentro hay un montón de cambios en el mercado de trabajo post pandemia, hay cambios en la forma en la que la gente se relaciona con el mercado de trabajo, hay efectos del envejecimiento de la población que está generando que la oferta de trabajo se restrinja cada vez más. Te doy un dato. En España eso va a significar que prácticamente 500.000 de personas se vayan del mercado laboral en los próximos 15 años, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho en el contexto global. Vamos a España. Bueno, ¿qué pasó en España? Yo te voy a decir, ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, si miro los datos de crecimiento, España viene creciendo los últimos 3 años entre 5 y 3 veces por arriba del promedio de la eurozona. Si me quedo con ese dato objetivo solo, digo esto es bueno. Lo matizo. También en parte es así, y esto no es quitarle mérito, porque había caído más antes, durante la pandemia y durante la guerra. Entonces el efecto rebote es mayor. En España también estamos con niveles de afiliados a la seguridad social récord. En España también estamos con niveles de turismo récord. Las exportaciones de servicios no turísticos están creciendo a una velocidad que realmente nos asombra. Yo diría, todos esos datos son datos relativamente positivos, y cuando uno mira la performance de países del sur de Europa, como España, con respecto a cómo se están desarrollando países del norte, están mucho mejores los países del sur, los países del norte. Ahora bien, que uno esté con números buenos en el corto plazo no implica que todo sea color de rosas y que no haya que hacer tarea hacia adelante para que este crecimiento siga. ¿Qué tarea tiene por delante España? La competitividad sigue siendo muy baja.
la productividad sigue siendo muy baja. Es decir, España crece, pero crece sudando mucho. Es todo sudor. No crece porque tiene más productividad, no es más productivo, crece porque incorpora mucho trabajador. Ese es un crecimiento que en el corto plazo sirve. Ahora, no se puede sostener en el mediano plazo, excepto que la decisión sobre la tasa de natalidad de los españoles cambie radicalmente. No hay gente para que ese crecimiento así se sostenga en el largo plazo. En largo plazo, este juego se llama productividad, se llama competitividad, se llama cómo mejoramos las habilidades de las personas, la educación, para que interactuando con la tecnología puedan crecer más. Esa es una cuenta pendiente y otras cuentas pendientes que tiene España que son estructurales son una revisión, por ejemplo, de su sistema de pensiones, hacer el mercado laboral más productivo, incrementar los niveles de inversión. Todas esas son señales amarillas, te diría Fernando, en un entorno que cuando vemos los números de crecimiento, de empleo y hasta de inflación que bajó bastante, está bastante bien. ¿No será que hay un factor que es la inseguridad jurídica y la inseguridad económica? Quizá por falta de definición de lo que es una línea, una estrategia previamente marcada. ¿No será que eso influye también en muchas cosas? Aunque incluso en un dispararse el consumo, porque la gente dice, ¿para qué voy a ahorrar si esto no me va a dar nada de sí? Así que se dispara el consumo y se está disparando de una manera absolutamente que España estalla por las costuras. Ya no cabemos en los restaurantes, en los hoteles, en las carreteras, no cabemos. Bueno, yo te diría, todo influye en lo que llamamos el clima de negocios, ¿sí? Todo influye en lo que llamamos el clima de negocios. El clima de negocios es la mezcla de una cuestión regulatoria, de la relación o colaboración público-privada, del nivel de habilidades y educación del capital humano, de la facilidad y del acceso al crédito, en el cual los bancos tenemos mucho que ver, porque al final del día lo que uno quiere es ver la forma en la que el entorno propicie de la mejor manera posible que la gente o el capital humano se conecte con el capital físico y eso genere crecimiento. Entonces, yo te diría, todo influye en el clima de negocios, más en un mundo que pese a las guerras y los problemas que hemos tenido y esta tendencia a hablar de desglobalización, sigue siendo un mundo súper globalizado, donde las empresas, donde los países compiten para ver dónde las empresas deciden realizar sus inversiones, con lo cual el clima de negocio es fundamental, porque al final del día España, como cualquier país, está compitiendo por cualquier inversión alrededor del mundo. Mm, Yo soy un mínimo inversor, casi no ahorro, pero como mucha otra gente. Muchas veces no sé qué hacer con mi dinero. Tengo la sensación de que lo meto en el banco y pierdo dinero. Tengo la sensación de que me dedico a comprar o meterme en el mundo de las bitcoins y me arriesgo totalmente mi dinero. Tengo la sensación de que voy a entrar en la grey economy, la economía gris, en la economía de los mayores, y puede que me estafen mi dinero. Dime que me pongo muy pesimista. Bueno, puede ser que estés un poco pesimista, Fernando. Eh, a ver, yo creo que opciones de inversión siempre hay. Lo que pasa es que no hay una sola opción de inversión que quepa para todas las personas. Yo siempre digo que opciones para hacer rentable el ahorro siempre hay. Uno tiene que buscar el traje que le quede a medida. Y para entender, probablemente vos, yo o cualquier persona que nos escucha, no tenemos el mismo concepto, la misma idea de lo que puede ser una forma de ahorro o de inversión ideal. Por eso los bancos o las boutiques financieras tienen un abanico de posibilidades. Yo siempre digo que la inversión buena requiere que uno se siente con la persona y entienda cuál es la situación de la persona en términos de liquidez, cuál es la persona en términos de en qué momento de su vida está, qué monto de dinero puede invertir, cuánto tiempo lo puede tener invertido, qué tan tolerante o no es al riesgo. Los bancos hacemos un test del inversor para ver qué tolerancia al riesgo tienen, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende exactamente ese panorama, tiene que buscar la inversión con la cual
uno se sienta más cómodo. Por eso no hay una sola inversión que se pueda decir es la inversión ideal. Cada uno de nosotros tenemos una situación distinta y en general hay que buscar la forma de generar el ahorro con una inversión distinta. Pero creo que al final del día, Fernando, ahorrar es central, pero no por una cuestión desde un término de vista, obviamente todo el mundo necesita tener la mayor cantidad de ahorro de su vida, pero el mundo que viene va a requerir ahorros, Fernando, y déjame que te diga por qué va a requerir ahorros. Va a requerir ahorros porque acordate que al principio de la charla yo te hablé del cambio climático. Solo el cambio climático va a demandar 275 billones, según los estudios, para poder hacer la transición energética que el mundo necesita para poder seguir siendo sustentable. Eso va a requerir de ahorros de la gente, va a requerir de ahorros de particulares, va a requerir el rol de los bancos para canalizar ese ahorro a la inversión. Eso claramente es un tema. Y el otro tema que también viene es un mundo donde demográficamente los sistemas de pensiones, Fernando, van a tener cada vez más presión. O sea, cuando uno ve la pirámide poblacional, en los próximos años es mucha más la gente que va a pasar de trabajar a retirarse, a empezar a disfrutar de su jubilación, que la gente que se va a incorporar al mercado laboral. España es un muy buen ejemplo de eso. Eso va a poner una presión a los sistemas de pensión, que básicamente se financian con la gente que está trabajando, es la que financia a la gente que está jubilada, muy importante. Y por lo tanto, eso también va a requerir ahorros, porque va a impactar negativamente en las finanzas de los estados. Entonces, yo creo que el ahorro y sobre todo tener cultura del ahorro, algo que todavía nos falta, es que los chicos desde un nivel de primaria de la escuela empiecen a tener conceptos de ahorro. Muchas veces la gente no ahorra, no porque no sepa, sino porque tiene un tema cultural que le evita, ¿sí? Que le imposibilita ahorrar. Mira, yo tengo un amigo que básicamente trabaja de ser advisor financiero, consejero financiero, y dice que la gente en general comete el siguiente error, que el ahorro es lo que le queda una vez que gastó, ¿sí? Y él dice, no, 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 no te equivoques. El gasto tiene que ser lo que te queda una vez que ahorraste. Es al revés la forma. Yo quiero ahorrar 500, 200, 100 euros, lo que pueda por mes, lo que me queda es lo que tengo para gastar. Porque lo que es indefectible es que en algún momento necesites tus ahorros. Entonces, hay un tema cultural que todavía tenemos que seguir trabajando, me parece, como sociedad. Juan, creo que hemos aludido ya varias veces a la pirámide poblacional, a los cambios brutales que se están produciendo en la pirámide poblacional. Dentro de 30 años, la tercera parte de la población, por lo menos la española, tendrá más de 65 años. Esto nos lleva a la grey economy, a la economía de la tercera edad, esa economía que es una economía específica y que, según he leído en alguna parte, va a suponer el 60% del consumo dentro de 15, 20 años. Entonces, ¿qué hacemos? Yo soy un ahorrador o un potencial ahorrador de la tercera edad y ¿qué hago? ¿Qué es esto de la grey economy? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me pueden estafar con la grey economy? Y no digo que Bueno, los bancos estafen, que yo soy no, partidario de no, los bancos, que no, cuidado, estoy te, hablando de te- que te entiendo, Fernando. No, mira, a ver, es un tema fundamental el que tocaste, clave. Yo vengo de Washington, donde fui a un seminario de economía de la longevidad. Un seminario organizado por el World Economic Forum solamente de eso, de economía de la longevidad. Y la verdad es que ese es el tema, es un tema central. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos y me tiro la pelota como banco, porque creo que como banco también tenemos que pensar más la economía de la longevidad. Como te decía al principio, nuestra tarea como banco es acompañar a nuestros clientes en la etapa de su vida en la que estén. Por lo tanto, un desafío que también tenemos como banco, me parece hacia adelante, es pensar qué productos podemos ofrecer en el futuro a un cliente que va a tener, como vos decís, en promedio 60 años, 55, 65. ¿Qué producto va a haber? Y es un cliente que va a estar activo,
que es un cliente que va a ser un cliente digital y tecnológico, porque muchos de ellos ya tienen mucho contacto con la tecnología, no es un analfabeto tecnológico, es un cliente que puede interactuar con la tecnología y cada vez más. Entonces, yo creo que ahí lo que viene es una adaptación en parte de nuestros productos y de nuestra forma de interactuar para adaptarnos a ese nuevo perfil de cliente. Un aspecto básico, por ejemplo, muy importante, Fernando, va a ser todos aquellos productos que permitan complementar las pensiones, productos de ahorro, de inversión que permitan complementar las pensiones. Otro pueden ser productos como las hipotecas inversas o cualquier tipo de producto que permita convertir stock de riqueza, que es lo que hace una hipoteca inversa, en un flujo de ingreso. Todos esos productos son desafíos que tenemos como banco para adaptarnos hacia adelante a la economía que viene. Eso quiere decir que si tú tienes una propiedad inmobiliaria, diga la hipoteca inversa, si tienes una propiedad inmobiliaria, puedes de alguna manera irla vendiendo o subrogando de alguna manera a cambio de un sueldo mensual, una vez que la pensión no te basta, ¿no? ¿No es eso? Si Exactamente, usted, el si usted tiene un concepto, piso, tiene la supervivencia asegurada, ¿es eso? Porque exactamente, si el una casa. concepto muy sencillo es, usted no tiene que hacer nada con su vivienda, sigue viviendo en su vivienda todo el tiempo y normalmente, lo que sí tiene es derecho a un flujo de ingreso, Ahora, claramente, ahora por, quien lo paga son sus hijos, por su vivienda. que se quedan sin su vivienda. Quien lo paga, bueno, quien lo paga va a ser una decisión entre sus hijos y la empresa y la compañía con la cual haya acordado la hipoteca. Pero el concepto central de la hipoteca inversa, y no digo que vaya a ser esa, puede haber otros productos que todavía no se desarrollaron, es darle flujo de ingreso a alguien que tiene stock de riqueza, pero no tiene flujo de ingreso. Sobre todo teniendo en cuenta que la expectativa de vida va a ser cada vez más amplia. Estamos pensando en una expectativa de vida que puede estar entre los 75 80 años, que puede estar cerca de Claro, los 90 en el está en los futuro. 90 ya prácticamente, están pensando en los 90 ya. Esto Exactamente. refuerza lo que tú estás diciendo, pero en fin, el cambio en el sistema bancario es ese. El cambio en el sistema bancario es pensar más en la persona individual y menos en el colectivo. El cambio en el sistema bancario, yo te diría, Fernando, es adaptarse a las necesidades de cada una de las personas. Por supuesto, Pero es para eso, pensarlo. perdona Juan, pero para eso tendréis que poner más entidades bancarias en los pueblos, en la España vaciada y esas cosas, que os estáis Bueno, yendo de una manera brutal de ahí, ¿o no? a ver, Fernando, pensemos también que, como te decía, esta es una población que tiene un mayor nivel de edad, pero es una población que tiene un contacto con la tecnología que va increciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, yo te diría, el cambio pasa por dos ejes. El cambio pasa por personalizarlo, por entender cada una de las necesidades y a su vez tener un enfoque bastante omnicanal. Esto es, estar donde el cliente necesita que estemos. Si el cliente es digital, le daremos una opción digital. Si el cliente es presencial, tendrá una opción presencial. Si el cliente quiere operar, o sea, estar donde el cliente esté, digamos, a donde están yendo los bancos es al concepto de omnicanalidad, ¿no? De que vos puedas interactuar por el banco por el canal que quieras y como quieras, digamos, porque hay muchas realidades distintas, inclusive entre países, ¿no? Porque esto también parece que no. Yo te escuchaba cuando decías hace 4 años que no toco un billete. Yo vengo de Y país como palabra de honor que es verdad. No, no, Yo no y pago ni te el pan creo, ya con dinero. y te creo, porque me pasa más o menos lo mismo, pero déjame decirte que vengo de un país como Argentina, con los problemas económicos que tiene, y ahí yo tocas todos los días millones de billetes, digamos, con lo cual los países también están evolucionando a ritmos distintos y con realidades muy distintas, con lo cual cuando trabajas en un grupo como Santander, que trabaja en muchos países con realidades distintas, tenés que adaptarte a los ritmos y a las tradiciones y a las culturas de las sociedades y son muy distintas, son muy distintas. ¿Cómo definirías el cambio en la banca en una o dos palabras? ¿Con qué palabras clave lo definirías? El cambio que nos viene, el cambio
el horizonte 2030, el panorama de 2030 y siguientes. Yo te diría digitalización, personalización y adaptabilidad. Los bancos y me quedo en este último porque todavía no hablamos, adaptabilidad o versatilidad. Los bancos nos tenemos que adaptar a un entorno cambiante también. Hoy nuestra competencia como banco ya no son solo los bancos, son todos aquellos que Claro, tienen posibilidades de ofrecer financiamiento. Y eso ahí es. entran plataformas financieras, ahí entran un montón de competidores. Entonces, ya no es como en el pasado, donde el banco estaba en el pueblo, frente a la plaza, del otro lado de la iglesia, y la gente iba ahí. Hoy los bancos competimos contra una diversidad de jugadores, muchos de los cuales además no soportan el peso regulatorio que tienen los bancos. Los bancos son los sectores más regulados porque manejamos algo muy preciado, que son los depósitos y los ahorros de la gente. Pero esa regulación muchas veces nos pone en un campo de juego no del todo balanceado con respecto a otros jugadores que tienen una regulación bastante más laxa o distinta. Entonces yo te diría, para los bancos es fundamental adaptarnos a lo que viene. Tenemos la potencia de ser los más seguros, de ser los que tienen los sistemas más robustos y de ser los que tienen básicamente la capacidad de transformar con grandes volúmenes de financiación. Pero obviamente necesitamos adaptarnos a los tiempos que corren. No, no hemos hablado mucho de blockchain y de bitcoins y estas cosas, que realmente para mí es un mundo demasiado fluctuante. Yo no me metería ahí en lo personal, pero a lo mejor mucha gente se siente tentada a esa aventura, ¿no? ¿Esos son enemigos de los bancos? ¿Eso es un panorama enemigo del banco tradicional, del banco tal y como lo conocemos? No, no son un enemigo, no, 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 para nada. Son un actor más en este ecosistema en el cual han salido plataformas, han salido empresas que originalmente eran redes sociales en Internet y después se transforman en intermediarios, después salen criptomonedas, son un actor más en un ecosistema que se está transformando. No lo consideramos enemigo, para nada. Y estamos dispuestos en los casos en los que tenemos que competir a competir y en los casos en los que hay complementariedad a ser complementarios. Pero tú De nuevo, con la mano en el corazón, ¿tú has comprado alguna vez criptomonedas? mirá, yo tengo un pasado académico y hace muchos años, cuando probablemente nadie había escuchado hablar de Bitcoin, escribí un paper de Bitcoins. Y fue la única vez en mi vida que para entender cómo operaba el Bitcoin, compré un Bitcoin, porque si no, no podía escribir el paper. Entonces, para entenderlo, me compré un Bitcoin. La anécdota, Fernando, no se lo cuentes a nadie, pero yo fui, pues, Esto no se entera nadie, no te no, preocupes. no se Entre lo cuentes a nosotros. nadie, que yo compré un Bitcoin a $40. Y lo peor de todo es que terminé el paper, entre otras cosas, decía que tenía alguna tendencia a subir el Bitcoin bastante importante, pero cuando terminé el Bitcoin valía 80 y lo vendí. Así que vendí un Bitcoin a $80, Fernando, pero no se lo cuentes a nadie. Esa fue mi única interacción. No sé cuánto está hoy, 80.000, 70.000. Ahí estará mi Bitcoin por algún lado. Esa fue mi única interacción con el Bitcoin. Eh, de nuevo, no reniego ni lo alabo. Creo que es un desarrollo tecnológico más. Eh, y que bueno, cada uno sabe lo que hace con sus inversiones y cómo quiere. De nuevo, vuelvo al tema de que una inversión es un traje a medida, ¿no? Y cada uno sabe la tolerancia al riesgo y todos estos desarrollos. Yo creo que más allá del nombre del Bitcoin, que es muy llamativo, o todas las criptomonedas que surgieron, porque después del Bitcoin surgieron muchísimas criptomonedas, me quedo con que lo que hay son desarrollos tecnológicos valiosos. Blockchain es un desarrollo tecnológico valioso. Blockchain ya se usa para contratos legales, para infinidades de cosas. Entonces, eso sí que es muy importante y eso sí que genera un cambio estructural. Me parece que todos esos desarrollos tienen menos marketing que el nombre de la moneda, pero son más valiosos con una mirada de mediano y largo plazo. Estamos buceando un poco en el futuro, lo que puede ser el futuro de la banca.
no podemos descartar algo que en este momento, cuando estamos hablando, está muy de moda, que son las fusiones bancarias, las grandes fusiones bancarias. Eso, al final, redunda en una disminución de puestos de trabajo, quizá en una disminución de agencias bancarias por ahí, y probablemente en un beneficio de la economía de un país, por otra parte. Eso es más o menos así. Es pensable que un gran banco como el tuyo, Juan, como el tuyo, que es el número uno en estos momentos, es pensable que un gran banco se dé a sí mismo la oportunidad de negociar con otros bancos, de fusionarse con otros bancos. Ya sé que cualquier cosa que digas hará subir o bajar las acciones, pero ¿qué le vamos a hacer? Cualquier cosa que diga alguien como tú sube o baja las acciones, así es la vida. No, a ver, Fernando, yo te diría, fusiones y adquisiciones ha habido siempre en todos los mercados. Esto es lógico y tiene que ver con el momento, el contexto, con el tipo de mercado en el cual se opera. De nuevo, no diría que hay una tendencia ni que hacia un lado ni hacia el otro. Tampoco, tampoco creo que necesariamente esto redunde en detrimento de un impacto en los puestos de trabajo o para bien o para mal de la economía. Los mercados se adaptan para que las empresas tengan una rentabilidad. Recordemos algo, Fernando, la principal línea de protección de un banco de sus puestos de trabajo, de cualquier tipo de intento de tomar el control y demás, es que los bancos sean rentables. O sea, la principal línea para que un banco pueda continuar generando puestos de trabajo, y digo más, un banco, no solo un banco, cualquier empresa, es que esa empresa sea recurrentemente rentable. Una empresa que es recurrentemente rentable es una empresa que no reduce puestos de trabajo, que mantiene, que crece, que busca más. Entonces, yo creo que a veces se menosprecia un poco la importancia de la rentabilidad como principal línea de defensa. Y de nuevo, claro, cuando esa premisa no se cumple o cuando se cumple intermitentemente, de vez en cuando en el mercado deviene alguna consolidación. Eso ha pasado, pero no solo en el mercado bancario, pasa, diría, a diario en prácticamente todos los mercados, ¿no? Es la forma en la cual funcionan los mercados. Yo cuando era joven, en España había los siete grandes, los bancos, los siete grandes, que tenían un poder, se les atribuía un poder inmenso. Ahora los siete grandes estamos en tres o cuatro, según cómo se considere el ranking. ¿Eso es bueno? Cuando un banco se muere, algo suyo se muere, señor consumidor, o no. ¿O es realmente la tendencia viene siendo positiva? Bueno, yo diría, Aunque haya menos competencia entre los bancos, digo yo, menos competencia en los servicios. no es ni bueno ni malo, es. Cuando hubo una operación es porque las dos partes estuvieron de acuerdo o llegaron a un acuerdo para que esa operación ocurriese. Eh, no perdamos las perspectivas. Más allá de cómo haya evolucionado el mercado, España tiene uno de los mercados financieros más importantes del mundo. España tiene un acceso al crédito impresionante. Y perdón porque vuelvo a ser un poco autorreferencial, pero vengo de un país donde hace 10 años no hay crédito hipotecario. No hay crédito hipotecario. Nadie puede sacarlo. Recién hace 2 meses una entidad volvió a ofrecer crédito hipotecario después de 10 años. O sea, no es que el crédito hipotecario es caro. No está en el menú del banco porque los problemas económicos que hemos tenido ha hecho que para los bancos sea imposible ofrecer contratos de largo plazo. No tiene previsibilidad. Eh, no tenemos que perder de vista los beneficios que genera tener un sistema financiero fuerte en términos de acceso al crédito, en términos de acceso a una hipoteca para comprar una casa, en términos de también de la imagen que representa en el mundo. Yo digo que empresas como Santander, pero no solo Santander, son una bandera de España en el mundo. Todos los países que se precien de ser países grandes tienen sus champions, que son las empresas que son insignia. Bueno, uno de los sectores donde España ha hecho punta a nivel global, en Europa, pero también en el mundo, es en el sistema financiero. España es un país que ha dado muchos de los mejores bancos del mundo.
Y me parece que eso es un activo que la sociedad tiene que valorar. Y lo digo desde un punto de vista viniendo de un país que tiene un ratio de crédito PBI menor al de África subsahariana, menor al 10% del PIB. Esto es que la cantidad de crédito en el PIB es menos del 10% del PIB, cuando en países como España es prácticamente el 100%. Esto, algunos gobiernos piensan que es bueno gravar con algún impuesto suplementario a la banca, simplemente por ser banco o porque gana dinero. Claro, yo creo que el banco tiene que ganar dinero. Lo que no estoy muy seguro es de que ese impuesto no tenga unas repercusiones económicas que no vayan a ser exactamente positivas, ¿no? Bueno, supongo que tú no estarás muy de acuerdo con ese impuesto, pero me gustaría que lo analizases un momento, porque creo que tiene su importancia. No, claramente, a ver, yo no estoy de acuerdo con ese impuesto porque hay formas de grabar y de recaudar que son mucho más óptimas para la economía que grabar un impuesto. Porque cuando grabás un impuesto, al final del día, podés estar impactando en uno de los sectores, que son los sectores de punta, que generan crecimiento y que generan crédito en la economía. Entonces, me parece que grabar un impuesto simplemente por una presunción de que un sector tiene un mal año o un buen año, no tiene ningún criterio, porque cuando uno genera una estructura impositiva, la genera con una mirada de largo plazo. Y cuando uno genera una estructura impositiva, quiere que esa estructura impositiva afecte lo menos posible al crecimiento de la economía de largo plazo. Y me parece, no solo lo digo yo, lo han dicho muchos organismos internacionales, que un impuesto a la banca no es de los mejores impuestos que uno podría tener, y ahora no estoy hablando de un punto de vista de banco, yo estoy hablando de un punto de vista de eficiencia económica. En parte por lo que te decía antes, los países que más crecen en largo plazo en general son los países que tienen un ratio crédito PBI más alto. Por lo tanto, lo que uno quiere al final del día es que las trabas para otorgar crédito, para crecer, para obtener beneficios y hacer un negocio rentable sean las menores posibles. Con lo cual, creo que no es el impuesto adecuado, claramente. ¿Seremos más felices en 2030 que hoy? Espero ¿Seremos que más sí. felices en 2050 que hoy? Espero que sí. Nos tenemos que levantar todos los días pensando que sí. ¿Mi Nos banco me tenemos va a que hacer, levantar. mi banco me va a hacer más feliz en los Tu banco va a próximos hacer 10, todo 20 lo, años? tu banco va a hacer todo lo posible para que lo sea. Pues Pero pero de nuevo, Fernando, yo creo que el banco se va a ir transformando como se transforman las sociedades. O sea, nuestro rol es ir entendiendo las transformaciones de las sociedades y adaptando nuestra función en tu vida y en la vida de cada uno de los consumidores para que cuando vos necesites algo, que vas a ir necesitando cosas distintas por todos los cambios que estuvimos hablando, nosotros estemos para ofrecerte algo que te ayude. Totalmente. Juan, mucha suerte, que nos vaya muy bien. Esto daría para 5 horas de hablar, lo que pasa es que no tengo esa posibilidad, pero supongo que volveremos a vernos y volveremos a estar en otros escenarios, pero volveremos a estar hablando del cambio.